A continuación, para dar inicio a la exposición de hoy, me gustaría presentar al docente. Él se llama Cristian Palmasepi, es médico cirujano de la Universidad de Chile, tiene una especialidad en urología de la misma casa universitaria, tiene una subespecialidad en andrología de la Fundación Puigert, Universitat de Barcelona. En la actualidad se desempeña como urólogo andrólogo en Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica MEDS. También es profesor asociado de la Universidad de Chile y es autor del primer manual de andrología publicado en Chile, además de ser ponente en nuestro segundo congreso de Sexología, Vínculos y Afectividad. Sin más que decir, le doy el paso a Cristian para que inicie con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Maris. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Voy a poner la presentación. Espera, que me pueden confirmar que se vea la diapositiva. Perfecto, súper. Ya, voy a hacer una última cosa. Genial. Estaba viendo que hay más de 100 personas que van a ver esta presentación, así que increíble como un día en la noche, por lo menos en Chile, y previo a un fin de semana largo haya tanto interés. Bueno, ya me presentaron, yo soy urólogo, soy andrólogo, y obviamente hoy día les voy a dar una mirada desde el punto de vista médico de cómo nosotros evaluamos y tratamos a las disfunciones sexuales masculinas, ¿bien? En general, vamos a hablar hoy día sobre disfunción eréctil, eyaculación precoz y algo de deseo sexual hipoactivo, que esto principalmente en el hombre es por el déficit de testosterona que se llama hipogonadismo. Partemos con la disfunción eréctil. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el mundo? Lo que pasa es que hoy día en el mundo va a aumentar enormemente la cantidad de pacientes que tengan disfunción eréctil. Solamente en Latinoamérica, entre el año 95 al año 2025, va a aumentar en más de 16 millones los hombres que van a tener disfunción eréctil. ¿Y esto es por qué? Porque en la medida que nos vamos poniendo más viejos los hombres, aumenta la probabilidad de tener una disfunción eréctil. Y ustedes pueden ver como hombres de 60 años, en general, más del 50% de estos hombres van a tener disfunción eréctil, y esto que puede ir desde leve, moderada y hasta completa. Y aquí podemos ver cómo la incidencia que encontramos en la población y la prevalencia en la población es muy alta. En Chile hicimos este estudio hace algunos años atrás, en donde queríamos ver sobre disfunción eréctil y cómo nos íbamos envejeciendo los hombres en la medida que van pasando los años. Y en el 2019 había más de 2,5 millones de hombres con disfunción, de hombres de más de 50 años. Sexualmente activos se supone que serían alrededor de 2 millones. Y si tomamos de estos 2 millones por el porcentaje de hombres de más de 50 años que tienen disfunción eréctil en Chile, estamos hablando el 2019 que había aproximadamente 1 millón de hombres con disfunción eréctil. ¿Ya? Y eso solamente en un país pequeño como es Chile. Entonces, ya vimos que el factor más importante para tener disfunción eréctil de causa médica es la edad. Y en Chile, el promedio de edad de la sobrevida para los hombres están aproximadamente los 76 años. Y si estamos pensando en Chile como un país bueno para envejecer, bueno, nos tenemos que preocupar de estos hombres que van a envejecer, una población que está más vieja, pero es también una población que desea tener actividad sexual. La edad es el factor más importante, pero el segundo factor importante de por qué existe hoy día la disfunción eréctil es porque nos estamos transformando de este hombre en este otro. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Lo que quiero mostrar con esta imagen es que, por ejemplo, la diabetes aumenta en 4 veces el riesgo de tener disfunción eréctil. El colesterol elevado, que se llama dislipidemia, también aumenta en 4 veces el riesgo de tener disfunción eréctil. Problemas cardiovasculares aumentan en 2 veces. Un paciente hipertenso tiene el doble de riesgo de tener una disfunción eréctil. Y en Chile ustedes pueden ver cómo en los últimos 50 años los hombres chilenos subieron 12 kilos de peso y las mujeres 9. Y cómo actualmente en la OCDE Chile es el sexto país con mayores índices de obesidad.
Estaba viendo ahí que nos acompañan hoy día algunas personas de México y México es el país con mayor cantidad de obesidad según la OCDE. Bien. Y no solo eso, sino lo mismo que afecta al corazón, también afecta al pene y también produce alteraciones vasculares desde el punto de vista de la erección. Entonces, las mismas cosas que nosotros sabemos que aumentan el riesgo de un infarto, también van a aumentar el riesgo de disfunción eréctil. Y una de esas es el tabaquismo. En Chile, más del casi el 40% de los hombres fuma. Hipertensión arterial, casi el 30% de los hombres en Chile es hipertenso. Colesterol elevado, 40% de los hombres tienen colesterol elevado. Sedentarios, somos sedentarios en más del 80% de la población. Entonces, como primer concepto que quiero que se lleven sobre la disfunción eréctil médica está asociada a edad, la disfunción eréctil está asociada a patologías que son las mismas patologías que dañan el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos a los hombres con disfunción eréctil, casi el 70% de los hombres con disfunción eréctil es hipertenso. El 60% de los hombres con disfunción eréctil tiene el colesterol alto. Más del 50% de los hombres con disfunción eréctil severa tiene el resultado de un test de esfuerzo positivo. ¿Qué significa eso? Que tiene problemas en las coronarias, que tiene problema cardiovascular. Bien, el 40%, por otro lado, de los hombres con disfunción eréctil tiene alteraciones coronarias significativas. ¿Qué significa eso? Que hay un 40% de los hombres que tienen una disfunción eréctil severa que debería ir a un tratamiento como un stent, que es ir a destapar las cañerías del corazón y un 20% de los hombres con disfunción eréctil tiene diabetes. Entonces es muy importante encontrar esta asociación. Y por otro lado tenemos una patología que es muy frecuente, pero que a muchos de los hombres les da vergüenza cuando van a consultar al médico reconocer que tienen un problema del ámbito sexual. Y nosotros que estamos atendiendo este tipo de pacientes tenemos que hacer las preguntas y preguntar directamente cómo está la función sexual de nuestros pacientes. Porque si no preguntamos y no vamos como trabajadores del área de la salud, lo que ocurre finalmente es esto. Y este es un estudio que vio qué es lo que tenían afrodisíacos en China y evaluó 23 afrodisíacos que se vendían en China. Y en 5 de estos 23 se encontró un tadalafilo. El tadalafilo es una droga para el tratamiento de la disfunción eréctil, como el Viagra. Y en otros 4 encontraron Viagra y tadalafilo. O sea, en 9 de los 23 fármacos o compuestos que se vendían como afrodisíaco, estaban compuestos con fármacos para la disfunción eréctil. Y aquí exactamente lo mismo, hicieron lo mismo, fueron a ver, fueron a evaluar afrodisíaco y se encontraron que en el 24% de los productos que se venden como afrodisíaco contenían fármacos para disfunción eréctil como Viagra o Tadalafilo. Bien, entonces es importante hablar con nuestros pacientes sobre esto porque si no van a ir a buscar cosas por internet, por Mercado Libre, van a comprar afrodisíacos, pero finalmente lo que están usando o utilizando son fármacos para la erección. Cuando hacemos el diagnóstico desde el punto de vista médico de un paciente con disfunción eréctil, el tratamiento es en escaleras y vamos haciendo diferentes tratamientos según la complejidad o cuál es la efectividad de estos tratamientos. En general, el primer tratamiento de un paciente con disfunción eréctil es un control de las patologías crónicas, o sea, es evaluar la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad. Evaluar también si que existe algún problema de pareja y en algunos de estos pacientes mandarlos al cardiólogo porque pueden tener un problema cardiovascular. Acá hay un estudio que publicamos en España hace algunos años atrás, más verdad que más que algunos, hace 14 años atrás, en donde les hicimos varias encuestas a los hombres que nos consultaban en un dedicado donde me tocó a mí trabajar de disfunciones sexuales masculinas y infertilidad masculina. En total encuestamos 405 hombres y una cosa importante es que el 6% de los hombres decía que su pareja no la entendía o le presionaba. Y un 12% de estos hombres refería que habían problemas de pareja. ¿Ven? Y esa fue la razón
de aquí no hay que perder el foco, que aunque nosotros estamos viendo un paciente con una disfunción eréctil, hay que ver esto en el contexto de una pareja. Y esa es la razón de por qué, junto a la doctora Peraza, publicamos este libro en España, que se lo entregábamos a las mujeres, o a las parejas, no bien mujeres, pero de los hombres con disfunción eréctil de causa médica. ¿Para qué? Para poder explicarle y para que estas mujeres leyeran este manual y entendieran y pudieran entender que este hombre que hoy día estaba con una disfunción eréctil era porque era un hombre mayor, porque era un hombre que no se había tratado el colesterol, porque era un hombre que era hipertenso, y para que evaluaran juntos cómo poder mejorar esto y entender que lo que estábamos viendo desde el área médica era una disfunción eréctil que era el reflejo de patología que tenía este paciente hace muchos años atrás. Bien. Desde el punto de vista médico, el estudio para un paciente con disfunción eréctil es muy simple. Son exámenes de colesterol, de azúcar, eso se llama perfil bioquímico y lipídico, la hemoglobina glicosilada, que es una muestra para ver cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses hacia atrás, y evaluar cómo están sus niveles de testosterona. La testosterona es la hormona masculina que tiene relación con el deseo sexual, y otra hormona que se llama prolactina, porque cuando esta hormona está alta puede producir disminución de la testosterona y pueden producir disfunción eréctil. La testosterona y la prolactina se piden cuando el paciente se queja de disminución del deseo sexual. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con disfunción eréctil, aquí hay algo muy importante, que la disfunción eréctil aparece en promedio 3 a 5 años antes de comenzar con eventos cardiovasculares. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? La disfunción eréctil es un marcador de patología cardiovascular. Y si hoy día un paciente tiene una disfunción eréctil de origen médico, quiere decir que ese paciente tiene un riesgo muy elevado en 3 a 5 años más de tener un problema cardiovascular, un infarto o una angina, que son problemas cardiovasculares severos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros logramos en este paciente que tenía una disfunción eréctil de causa médica que cambie sus estilos de vida? O sea, que este paciente empieza a hacer ejercicio, que baje de peso, que se empieza a tratar la hipertensión, etcétera, deje de fumar. Bueno, lo que ocurre es que mejoran su función sexual. Por lo tanto, este el primer nivel del tratamiento no es dar pastillas, sino es explicarle a este hombre que está con una causa médica, que su pareja entienda también que hay una causa médica y empezar a tratar de hacer cambios en los estilos de vida, porque estos van a repercutir desde el punto de vista sexual. Entonces, cuando me toca explicarle esto a médicos como endocrinólogos o cardiólogos, yo les digo, utilicen la función sexual como un mecanismo para que los pacientes les hagan caso de que tienen que hacer los cambios del estilo de vida. Bien, bueno, y luego seguimos. ¿Y cuáles son los siguientes tipos de tratamiento que tenemos para la disfunción eréctil? Las primeras líneas son los fármacos orales, luego hay unas inyecciones y luego podemos terminar hasta con el implante de una prótesis de pene. Bien, y vamos a ir viendo cada uno de estos tratamientos. Lo primero, los fármacos para disfunción eréctil desde el año 2014 en Chile están en la canasta del IPC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son muy utilizados y que son tendencias de consumo y que muchos pacientes utilizan estos fármacos y estos fármacos son seguros. Bien, y aquí está como el Viagra del 2014 entra a la canasta del IPC. Son tan seguros. Solamente en Estados Unidos hay más de 80 millones de dosis administradas y no se ha demostrado que aumentan el riesgo de problemas cardiovasculares o eventos cerebrovasculares. Es más, el año pasado se publicó un trabajo que nos decía que los pacientes que utilizan fármacos para disfunción eréctil tenían un tercio menos de riesgo de tener un infarto o un evento cardiovascular severo. Yo hace mucho tiempo atrás tenía que presentar que estos fármacos eran seguros. Hoy día, cuando me toca presentar esto a cardiólogos, nefrólogos, lo que les digo, ojo, hoy día los fármacos para disfunción eréctil son protectores cardiovasculares. La verdad es que son seguros. Y las causas para no usarla o que uno no le pueda dar estos fármacos a los hombres son bajísimas. Son cuando tienen una cosa que se llama angina inestable, que es como un preinfarto cuando camina, y son pacientes que usan un fármaco bajo la lengua, ya que se llama nitroglicerina, raro, porque son pacientes que están muy enfermos, pacientes que tengan muy baja la presión, pacientes que hayan tenido un infarto hace menos de un mes, o pacientes que tengan una cosa que se llama rinitis pigmentosa.
¿m? Que es una alteración en los ojos y que un paciente tiene un alto riesgo de poder quedar ciego. Y esto, interesante, son casi 1.000 hombres en alrededor de 40 a 60 años, con un seguimiento a 10 años, en donde 150 de estos pacientes, de estos casi 1.000 hombres, murieron, y de estos que murieron en este seguimiento de 10 años, 67 murieron por problemas al corazón. Pero lo interesante aquí es que hubo un 50% menos de muerte en los pacientes que tenían actividad sexual 2 veces por semana versus en las que tenían una vez al mes. ¿Ya? Así que hoy día la función eréctil, perdón, la actividad sexual es una actividad física de baja carga que se tiene que incentivar en los pacientes que hasta tienen enfermedad cardiovascular. Los tratamientos para los fármacos para mejorar la función eréctil mejoran varias cosas. Mejoran la presión arterial, mejoran la fracción de eyección, o sea, cuánta sangre está bombeando el corazón. Entonces, no solo estos fármacos son seguros, sino mejoran la presión arterial y cómo está funcionando la bomba del corazón. Y esto es tan así que hace un tiempo atrás les hicimos una encuesta a los urólogos y les preguntamos si han utilizado fármacos para la disfunción eréctil solo por curiosidad. O sea, ¿qué queríamos ver con esta pregunta? Les preguntamos a los médicos que más recetan fármacos para la disfunción eréctil si ellos los estaban utilizando o los habían utilizado solo por curiosidad. O sea, queríamos demostrar que estos fármacos eran seguros. Y el 65% de los urólogos en Chile habían utilizado fármacos para la función eréctil solo por seguridad. En Chile y en el resto del mundo existen en general 3 o 4 moléculas diferentes para el tratamiento de la disfunción eréctil. Los más conocidos es el sildenafil, que es el Viagra, o el tadalafilo, que el nombre comercial que más se conoce se llama Cialis. Las grandes diferencias son, Verdanafil prácticamente no existe hoy día en el mercado, pero las grandes diferencias son que el tadalafilo se puede utilizar 2 horas antes de la actividad sexual y tiene un efecto de aproximadamente 36 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente se puede tomar esta pastilla el viernes por la noche y está cubierto hasta el domingo por la mañana. Por lo tanto, este paciente no es que tenga que tomarse la pastilla escondido o rápidamente para poder tener una actividad sexual. No tiene que preparar la actividad sexual. Y la otra ventaja que tiene Tadalafilo es que no se altera su efectividad con las comidas. A diferencia del Viagra, que prácticamente lo usamos muy poco ahora, que tiene una vida media muy corta, de aproximadamente unas 4 horas. Y por otro lado, sí se afecta el Viagra con el uso de las comidas. ¿Bien? El otro fármaco que existe se llama Vanafil, que responde más rápido que el Viagra, en media hora, pero que dura menos de lo que dura el Tadalafilo. Pero ninguna de estas moléculas ha demostrado mayor eficacia. O sea, no es más eficaz un Viagra que un Cialis y viceversa, sino todas sirven para lo mismo, son iguales de eficacia, sino la diferencia está en cuánto dura en el organismo y si tiene efecto con el alcohol o las comidas. Cuando nosotros en el mismo estudio les preguntamos a los urólogos cuál de todos los fármacos para disfunción eréctil ustedes utilizarían si tuvieran disfunción eréctil, el 80% de los hombres utilizaría, de los urólogos en Chile, utilizaría tadalafilo. Y este es un estudio con más de 250 pacientes en que se les dio tadalafilo y en general tadalafilo lo prefirieron sobre vardenafilo o sildenafil o Viagra. Bien, con unos muy buenos índices de efectividad. Esto también lo hicimos en Chile. Evaluamos la utilización de Tadalafilo en Chile y nos encontramos que más del 80% de los pacientes cuando usamos Tadalafilo en Chile, este fármaco había mejorado sus erecciones con el tratamiento y también su capacidad para poder mantener una actividad sexual también en el 80% de los pacientes. Sobre fármaco, se hizo un estudio ahora en hombres, en pacientes, de qué fármaco preferían según estas encuestas que medían satisfacción, efectividad y seguridad, y siempre estaba arriba Tadalafilo, que es este fármaco que yo les contaba, que tiene un efecto de 36 horas y que empieza a hacer efecto aproximadamente a las 2 horas de haberse utilizado. Y no solamente
A los hombres, si no se les va a preguntar a las parejas cuál prefieren, y también ocurre exactamente lo mismo, las parejas en un 75% prefieren el tadalafilo versus el sildenafil. Y aquí lo mismo, esto es un metaanálisis donde tadalafilo, que es el que está a la mano derecha, tiene en general mejor aceptación por las parejas de hombres que lo están utilizando. En general, y aquí estos son efectos adversos porque estos fármacos pueden producir un poco de dolor de cabeza en algunos pacientes, algunas rinitis, que significa como una sensación de estar un poco resfriado, y en algunos pacientes también dolores musculares, pero mucho menos frecuentes. Pero ustedes pueden ver cómo hay una bandera chilena, que son los que existen hoy día en Chile, como Tadalafilo, que es el que estábamos hablando, que tiene mejor efectividad y que lo prefieren los urólogos, los pacientes y sus parejas, también es el que tiene menos efectos colaterales. Bien, pero una causa importante. Las pastillas para disfunción eréctil no son mágicas. Las pastillas para disfunción eréctil, para que funcionen, tiene que haber un estímulo sexual. Si alguien se toma una de estas pastillas y no hay estímulo sexual, no va a existir una erección. Entonces, la causa más común de falla de los tratamientos es por una educación inadecuada sobre el uso de este fármaco. Y varios estudios reportan que hasta el 80% de los pacientes que usaron Viagra, que se llama sildenafil, lo usaron de forma incorrecta, y que al reeducarlos, o sea, el Viagra, acuérdense, que empezaba a hacer efecto a la hora, que tenía una duración de 4 horas, que el Viagra no se podía mezclar con comida y que tiene que haber un estímulo del punto de vista sexual. Más del 50% luego de reeducarlo se podían rescatar. Bien, entonces ese es el primer tratamiento. Entonces el concepto de los fármacos para disfunción eréctil es, primero, que son fármacos seguros, que son muy utilizados por la población, que tenemos diferentes fármacos, pero en general los que se prefieren hoy día son los fármacos de largo aliento, porque permiten que el paciente no tenga que estar estresado para tener una actividad sexual. En el segundo nivel de tratamiento están las terapias inyectables. Estos tratamientos comienzan cuando los fármacos dejan de funcionar. Estamos hablando puntualmente de disfunción eréctil severa. Y aquí es mucho más engorroso, porque lo que tiene que hacer el paciente es inyectarse 15 minutos antes un fármaco que se llama prostaglandina en el cuerpo cavernoso del pene para poder generar una erección. Entonces, este es un mecanismo para que los pacientes, y perdón que sea majadero en esto, pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, tabáquicos, una de las formas que les van a hacer caso, que tienen que cuidarse de sus patologías, es que si no va a avanzar su disfunción eréctil y van a tener complicaciones en el futuro para poder tener actividad sexual. También existen las bombas de vacío, también son algo engorrosas, en la cual se genera un vacío del pene y una argolla que hace que la sangre no se devuelva, que se utilizan mucho menos, porque en general esta argolla está muy apretada y puede generar dolor, pero los usamos principalmente en pacientes lesionados medulares, que son los pacientes que están en silla de ruedas. ¿Y esto por qué? Porque muchos de los pacientes en silla de ruedas pueden tener pérdidas de orina relacionadas con el orgasmo. Entonces, al poner esta argolla en la base del pene, no se produce la pérdida de orina. Y por último, viene en los pacientes en que no funcionaron las pastillas y no funcionó la inyectoterapia, el implante de una prótesis de pene, que hay de dos tipos. La derecha, que son las prótesis hidráulicas, en que a través de esta bomba que se pone aquí en el escroto, hay pasada de líquido desde este reservorio que se pone en el abdomen a los cilindros para generar la erección, o estas otras dos prótesis que también se ponen dentro del pene, que se llaman prótesis maleables, y que son maleables y que se pueden mover en diferentes posiciones. En general, las prótesis hidráulicas tienen índice de satisfacción de sobre el 90%, versus las maleables, que tienen un índice de satisfacción del 70%. Esta no es una cirugía estética, esta es una cirugía para recuperar una funcionalidad, y es el último paso para poder mejorar o poder entregar una erección para que un paciente tenga actividad sexual. Y aquí ustedes pueden ver cómo estos fueron prótesis implantadas por un cirujano, en donde los índices de satisfacción de la funcional, relacional, social y personal en general estaban sobre el 90%. Es una terapia muy efectiva, pero es para recuperar una funcionalidad perdida.
El implante de una prótesis de pene no es una cirugía estética, es una cirugía funcional y es el último paso cuando ya no están funcionando las terapias anteriores. Esa es la primera etapa, que vamos a hablar sobre disfunción eréctil. Ahora hablemos sobre eyaculación precoz, nuevamente desde el punto de vista médico. Hay diferentes definiciones de eyaculación precoz. La definición en general que más utilizamos nosotros es de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, que define la eyaculación precoz como la eyaculación que siempre o casi siempre sucede antes o dentro del primer minuto tras la penetración vaginal. Aquí ya hay un temazo, porque yo no puedo entender cómo una Sociedad Internacional de Medicina Sexual me habla de penetración vaginal, sabiendo que pueden haber hombres que tienen actividad sexual con otros hombres, entonces aquí ya la definición tiene un error, pero bueno, dentro de todo es la que está mejor realizada. Con la incapacidad para retardar la eyaculación en todas o en casi todas las penetraciones, y que tiene que tener consecuencias negativas como angustia, preocupación, frustración y tendencia a evitar las relaciones sexuales. O sea, tengo que tener un tiempo desde la penetración bajo y que este tiempo me genere problemas desde el punto de vista personal, como les decía, angustia, preocupación, ansiedad. Vimos que que la disfunción eréctil se asociaba a edad. Mientras más viejo, más disfunción eréctil, pero la eyaculación precoz es independiente de la edad. Y en general ustedes pueden ver cómo en esta tabla, hombres de 18 como hombres de 70 años, en general 20 a 25% de los hombres tiene eyaculación precoz. Y es por lejos, por lo tanto, la disfunción sexual más común que existe, porque la disfunción eréctil está asociada a edad, la disminución del deseo sexual lo vamos a ver luego, pero la eyaculación precoz en general afecta entre el 25 al 30% de los hombres. ¿Y qué es lo normal? Porque acá viene la pregunta, ya, pero ¿cuánto es lo normal para eyacular después de la penetración? Y esto es un estudio que se hizo en diferentes partes del mundo. Y ustedes pueden ver cómo en general la mediana del tiempo de latencia desde la penetración a la eyaculación va entre los 4 a los 7 minutos en el mundo. Bien, entonces aquí sabemos el diagnóstico cuando es menos que eso, pero con esto ustedes pueden ver cuál es el promedio en el mundo. Tenemos diferentes causas de eyaculación precoz. Hay pacientes que tienen una eyaculación precoz de causa genética. Esto es súper conocido. Baldinger, que es un psiquiatra alemán, descubrió esto y vio que habían antecedentes genéticos donde hombres con eyaculación precoz tenían hijos que también tenían eyaculación precoz y él encontró un componente genético en este grupo de pacientes que tenían eyaculación precoz primaria. Luego viene la eyaculación precoz adquirida. Este es un hombre que no tenía eyaculación precoz y en un momento de la vida tiene un problema eyaculatorio. Probablemente este hombre tenga un origen psicógeno y que este paciente no tenga que pasar por nosotros los médicos, sino probablemente tenga que pasar por una terapia para averiguar por qué ocurrió este cambio desde una eyaculación, de no tener eyaculación precoz a tener eyaculación precoz. Luego viene la eyaculación precoz naturalmente variable, y esto es normal. Es normal que un paciente un día eyacule con mayor tiempo y un día tenga episodios de eyaculación precoz dentro de su historia sexual. Y aquí lo que hay que hacer al paciente es explicarle que es una variación normal y que a todos nos pasa y esto requiere simplemente educación. Eyaculación precoz de naturalmente variable. Y por último, está el paciente que cree tener eyaculación precoz por una mala educación sexual y este paciente también, muchos de estos pacientes requiere educación y requiere psicoterapia para poder explicarle qué significa la actividad sexual, cómo se maneja, cómo hay que enfocarlo. Y ustedes, que muchos de ustedes son psicólogos y están oyendo hoy día esta presentación, obviamente lo ven y lo manejan mucho mejor que yo. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente con eyaculación precoz? En general, los hombres con eyaculación precoz, a diferencia de los hombres con disfunción eréctil, pueden sobrellevar la situación desde que se conocen, una pareja. Pueden tener relaciones sexuales más o menos satisfactorias, pero pueden.
a diferencia de la eyaculación de la disfunción eréctil. Y por lo tanto hay mucho tiempo para buscar justificaciones y autoexplicaciones. Y a diferencia de los pacientes con disfunción eréctil que consultan rápidamente, un paciente con eyaculación precoz puede tardar hasta 3 años en consultar. Bien, así que aquí hay otra diferencia, no solamente que afecta a hombres de todas las edades, no solamente que es la disfunción sexual más frecuente, sino que el tiempo en que consulta es mucho más prolongado que el de la eyaculación, del de la disfunción eréctil. Y los pacientes con eyaculación precoz tienen impacto en la calidad de vida. Casi el 70% de los pacientes con eyaculación precoz tienen una disminución de la autoestima. La mitad de estos hombres son contrarios a iniciar una nueva relación. Un 40% tiene una ansiedad causa-efecto y el 70% tiene vergüenza. Y esta es una de las causas principales por no consultar al médico. Y aquí hay una asociación, como los hombres con eyaculación precoz tienen 3 veces mayor riesgo de disminución del deseo sexual, como los hombres con eyaculación precoz tienen 3 veces más riesgo de disfunción eréctil, porque hay mucho más ansiedad circulante y tienen el doble de riesgo de insomnio, depresión, estrés y ansiedad que la población que no tiene eyaculación precoz. Dentro de los tratamientos hay varios tratamientos. ¿Bien? En general, nosotros dividimos los tratamientos desde el punto de vista médico en una cosa que se llama nivel de evidencia y grado de recomendación. Algo con muy alto nivel de evidencia es 1, A, y algo con muy alto grado de recomendación es A. Entonces, ¿qué nivel de evidencia del punto de vista médico tiene el arranque y el stop? O sea, que el paciente comience la actividad sexual, pare y luego siga. La verdad es que no hay muchos trabajos publicados sobre esto que compare diferentes pacientes y el grado de evidencia es 3B, bajo, con un grado de recomendación C, también es bajo. Y esto lo vio Baldinger, este psiquiatra alemán, en donde los hombres que y se hacía esta terapia en 110 hombres, luego de dejarla, el 90% de los hombres volvía a tener controles de eyaculación de menos de un minuto. Lo que usamos desde el punto de vista sexual son fármacos que se llaman recaptadores inhibidores de la recaptación de serotonina, porque lo que hacen estos fármacos es aumentar la serotonina y al aumentar la serotonina se produce una disminución de la ansiedad y también un mejor control eyaculatorio. La paroxetina, que es uno de estos fármacos que se utiliza para control eyaculatorio, aumenta en aproximadamente 8 veces el tiempo de latencia luego de la penetración. Existen también fármacos a demanda, que igual que como existen los fármacos para disfunción eréctil que se utilizan a demanda, también existen fármacos para eyaculación precoz que se utilizan a demanda. Y estos fármacos existen desde el 2009. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina, igual que la paroxetina, pero en uso a demanda. Bien, hay que tomarlo 2 horas antes de la actividad sexual y aumenta el tiempo de latencia luego de la penetración entre 2,5 a 3 veces. Esto es un estudio que hicimos con pacientes chilenos. Y aquí lo mismo, como la dapoxetina en este metaanálisis demostró mejoría en los tiempos de latencia luego de la penetración. Como les decía, este es un estudio que me tocó a mí dirigir acá en Chile con este fármaco, con un seguimiento de 6 meses. Incluimos en este estudio 70 pacientes todos con tiempos de latencia eyaculatoria en final de menos de 2 minutos. Y más que la efectividad, lo que queríamos ver es si tenía efectos colaterales. Y en general eso es importante. Y un 9% de los pacientes que tuvo dolor de cabeza luego de tomarse este fármaco, algunos tuvieron diarrea, que son las molestias digestivas, en un 4%. Pero son los mismos efectos que tiene los otros fármacos como la paroxetina o la sertralina para el control eyaculatorio. Los fármacos para eyaculación precoz a demanda son eficaces y son seguros, pero en general hay que tener ojo a quién indicárselo. Por otro lado, los fármacos a demanda en general los utilizamos porque tienen la ventaja de que no alteran el deseo sexual, que sí lo produce la sertralina, la paroxetina o los fármacos de uso diario. Así que aquí tienen un beneficio. ¿Qué pasa con los anestésicos locales? Que lo que hacen es finalmente adormecer el pene para tener menos sensibilidad. Tienen buena evidencia, son efectivos, pero son un poco más engorrosos porque el paciente tiene que limpiarse este anestésico local antes de generar
y tener la actividad sexual penetrativa, porque si no va a anestesiar a la pareja. El Viagra, el Tadalafílogo que yo les conté, también hay varios estudios que nos dicen que aparentemente mejorarían el control eyaculatorio, por lo tanto también pueden ser una posibilidad de tratamiento, la mayoría de las veces asociados a otra terapia, ¿bien? Pero no se recomiendan como terapia única. La circuncisión no sirve para nada. La circuncisión no es un tratamiento para la eyaculación precoz y menos aún la denervación. ¿Qué significa la denervación? Es cortar los nervios sensitivos del pene, ¿ya? Porque aparte de tener malos resultados, hay efectos anestésicos que son irreversibles. Entonces, ¿qué nos dicen la revista de medicina sexual de esta Sociedad Internacional de Medicina Sexual sobre los tratamientos para eyaculación precoz? La vapoxetina, que este tratamiento la demanda para la eyaculación precoz tiene buena efectividad, buena seguridad y por eso está en color verde. La paroxetina también funciona, es segura, color verde. Los anestésicos locales funcionan, pero tienen algunas cosas que son más engorrosas, tienen un color menos verde. Luego, los otros tratamientos, como los fármacos para erección, tramadol, que es un analgésico de la familia de la morfina, tiene riesgo, puede producir adicción y produce náusea, por lo tanto, tratar de no usarlo para esto y los tratamientos, ¿cómo se llama?, quirúrgicos no están recomendados. Pero la farmacología es evidente que podemos aumentar farmacológicamente la latencia eyaculatoria en los hombres mediante el uso de estos fármacos. Pero restaurar la autoestima, la confianza del paciente y aumentar la satisfacción sexual en sus relaciones es mucho más complicado. Por eso todos mis pacientes con eyaculación precoz, yo los puedo tratar desde el punto de vista médico, pero todos a estos pacientes los envío a tratamiento psicológico. Porque yo con mi fármaco, está bien, puedo aumentar el tiempo, pero no puedo restaurar la autoestima, necesito que mejorar la confianza del paciente y por lo tanto aquí, y principalmente en esta disfunción eréctil, el tratamiento es de múltiples especialistas para tener unos mejores resultados y no solamente dar una pastilla que me permita mejorar los tiempos. ¿Bien? Y esto es más o menos lo mismo. Y por último, hablar del hipogonadismo, que es el hipogonadismo, es la disminución de la testosterona en el hombre. Esto, para que ustedes puedan entenderlo, se le llama andropausia. Es como la menopausia, pero del hombre, ¿ya? Hay un grupo de aproximadamente 2 a 6% de los hombres que va a tener una andropausia, o sea, que le van a bajar los niveles de testosterona, ¿ya? Y esto ya salió publicado en la revista Time, y está de moda actualmente. ¿Qué genera? La andropausia, la disminución de la testosterona, genera en el hombre temas psicológicos como disminución del deseo sexual, menos energía, menos ánimo, síntomas parecidos a la depresión, cansancio. Es el típico paciente que prende la televisión y se queda dormido inmediatamente. Pero no solamente tiene efectos desde el punto de vista sexual, ánimo y energía, sino el déficit de testosterona también produce una disminución de la fuerza, de una disminución de los músculos, puede producir alteraciones en el hueso y pueden haber mayor riesgo de tener un colesterol elevado o diabetes. Bien, entonces el principal síntoma de la disminución de la testosterona es la disminución del deseo sexual y también disminución de las erecciones. ¿Cómo nosotros sabemos que un paciente tiene una disminución de la testosterona? Bueno, son pacientes que tienen síntomas y que tenemos que tomar un examen, que es la testosterona total. Este examen se toma por la mañana, es un examen de sangre en la cual vemos si sus niveles de testosterona, si son sobre estas unidades, que es lo mismo, de 12 nanomolos por grito, 350 nanogramos por decilitro, o que es lo mismo a 3,5 nanogramos por ml, ese paciente está normal. Y si está bajo estas unidades, ese paciente tiene un hipogonadismo y probablemente este paciente que lleva mucho tiempo en tratamiento por una disminución del deseo sexual, tu disminución del deseo sexual puede tener causa médica. Si están entre los dos, y hay por ejemplo 10, porque el normal es sobre 12 y alterado bajo 8, si están 10, tiene que ser evaluado para descartar
con otros exámenes si verdaderamente para ese paciente su testosterona está baja o no. La testosterona se toma por la mañana, y no olvidar esto, porque lo que estudiamos es el pic de testosterona, y en Chile actualmente tenemos dos formas de tratar a los pacientes. Las dos formas son inyectables, una es cada 2 a 3 semanas una inyección, o la otra, que es el undecanoato de testosterona, es una inyección cada 12 semanas. Y cuando empezamos a tratar a los pacientes con déficit de testosterona que tienen disminución del deseo sexual, al mes luego de comenzar el tratamiento mejora el deseo. Si son pacientes que están con depre por la disminución de la testosterona, a los 3 meses ya hay mejoría de los cuadros depresivos, y así obesidad, disfunción eréctil y todo va mejorando en la medida que tratamos a estos pacientes con testosterona. Y aquí hay un metaanálisis, ustedes pueden ver cómo los pacientes a los cuales se le indicó testosterona, todos mejoraban su función sexual. Em, y hay algunas, y hay también, y aquí es importante, que la baja testosterona también puede estar asociada a obesidad, ¿ya? Entonces, si tienen un paciente obeso con testosterona baja, ojo, porque la mitad de los pacientes obesos puede tener la testosterona baja, y si en la medida que son más obesos, más probable, ¿bien? Entonces, los pacientes, ¿y esto es por qué? Porque la grasa produce una disminución de los niveles de testosterona, y mientras menos testosterona, más obesidad, y se produce un círculo vicioso. Bien, entonces, si tienen pacientes en terapia con bajo deseo sexual, obesos, y sale baja la testosterona, hay que enviarlo porque la bajada de peso en este paciente puede hacer mejorar sus niveles de testosterona. Y aquí ya para ir terminando, como son 44 pacientes obesos que los metieron a ejercicio y cómo mejoraron sus niveles de testosterona, o en estos más de 2.000 hombres con una disminución de peso del 10%, cómo la testosterona aumentó en un 30% sus niveles al lograr esta disminución del 30%. Y no solamente en la pérdida de peso a través de dieta, sino la cirugía bariátrica también genera mejorías en la función de la testosterona en los pacientes con déficit de testosterona obeso. Y esto es lo que yo les quería contar. Yo sé que es una presentación muy sesgada desde el punto de vista médico, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¿Vale? Doctor Cristian, muchas gracias por su presentación, ha estado súper interesante. Ahora le damos inicio a la ronda de preguntas, así que vamos a dar la oportunidad a tres personas que hagan sus preguntas. Son las primeras que levanten la manito. Ya, todo rico. Buenas tardes, doctor. Doctor, si bien la disfunción eréctil y la eyaculación precoz son las disfunciones más frecuentes que vemos en el día a día de la consulta, ¿qué nos podría decir sobre el abordaje y manejo de la aneyaculación o la eyaculación retardada? Sí, ese es un tema que es difícil de manejar. Si yo tengo un capítulo, un libro justo ese tema, pues yo creo que nadie lo quería hacer, y cuando era joven me tocó escribirlo a mí. Mira, la eyaculación retardada, el principal causa de eyaculación retardada o eyaculación tiene relación con fármaco. Así que lo primero que hay que ver es si ese paciente estaba o no estaba tomando algún fármaco. Luego, en la eyaculación retardada viene la eyaculación retardada o eyaculación de origen psicológico. Una de las formas de poder descartar esta eyaculación retardada de origen psicológico es si el paciente logra o no la eyaculación a través de la masturbación, porque son pacientes que logran eyacular a través de la masturbación, pero no a través de la actividad sexual, y ese tiene un manejo directamente psicológico y a terapia. Bien. Y la tercera causa, vimos farmacológico, psicológico, tiene que ver con algunas cirugías que pueden generar alteraciones del punto de vista eyaculatorio o la diabetes demasiado descompensada. Esas son más difíciles de tratar, la verdad, porque no hay un tratamiento para que un paciente que fue diabético y esté muy dañado lo transformemos en no diabético, o en pacientes que tengan alguna condición de anestesia, como podría ser un paciente lesionado medular. Esos son muy difíciles de tratar. Entonces, por lo tanto, por un lado, eyaculación retardada de origen farmacológico, la más frecuente, siempre preguntar si están tomando fármaco, y la segunda tiene que ver con origen psicológico, y en estos pacientes yo derivo directamente a los psicólogos con que trabajamos. Ok,
Ok. Y sobre farmacoterapia, doctor, o sea, ya descartando la parte psicológica. Sobre fármacos, los fármacos para disminuir el tiempo eyaculatorio, no hay evidencia, se han utilizado múltiples tratamientos, pero la verdad es que no hay ningún tratamiento que tenga efectividad y que sea seguro porque se ha usado la mantadina, se ha usado la pseudoefedrina, pero la pseudoefedrina tiene mayor riesgo de hipertensión. Y hay algunos también que han usado bupropión. El bupropión podría ser una posibilidad, 150 miligramos una vez al día, que podría generar y podrías tú tratar a tus pacientes con eyaculación retardada. Pero ojo, que yo creo que estos pacientes, este tipo de pacientes puntualmente, lo que necesitan es una terapia psicológica. ¿Vale? Bueno, si está todo claro, ahora continuamos con Catalina. Hola, buenas. Muchas gracias por darme la oportunidad. Mi pregunta es bien cortita. ¿El uso de los fármacos es permanente y hay mejora en las disfunciones? Lamentablemente, gracias por tu pregunta, era Catalina, ¿o no? Sí, sí, Catalina, gracias por tu pregunta. Sí, lamentablemente la disfunción eréctil es una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces el paciente que parte con esta terapia es de uso crónico. Estos fármacos no tienen una cosa que se llama taquifilaxis, que significa que tú los empiezas a usar y después van a perder efectividad. No es así. Al revés. Si tú utilizas estos fármacos, siempre hay que partir con dosis máxima. Eso significa 100 miligramos de sildenafil, 20 miligramos de tadalafilo. Y hoy día, desde el 2024, sabemos que los pacientes que utilizan estos fármacos, al ser un vasodilatador, son cardioprotectores. Pero sí, son de uso crónico. Ya, muchas gracias. A ti, ¿Vale? Ahora continuamos con Prisma. Desconecto los audífonos. Hola, ¿se escucha? sí, se escucha perfecto. Saludos, ahora sí. Doctor, tengo una consulta. Yo Dime. soy del área de la psicología y me interesa como conocer referentes teóricos, médicos del área de la sexología masculina en específico. ¿Usted trabaja con algunos, conoce algunos que sean específicamente chilenos que se dediquen al área de investigación de esta temática? Del punto de vista médico que se dediquen a la investigación en esta temática, chuta. Mm, mm, A ver, muchos de nosotros que estamos trabajando en las universidades, yo trabajo en la Chile, está el doctor Marconi en la Católica, claro, desarrollamos cosas de investigación, pero son muy puntuales, pueden ser en fármacos, en implante de prótesis de pene, en hormonas, pero así como alguien dedicado full a hacer esto, no conozco a nadie. Entiendo. Por ahí estaría bueno si dejan sus datos como que para poder seguir su trabajo, porque igual es bien interesante, es bien interesante. Al menos a Sí, mí me llama mucho la atención, me interesa. Me sí, gustaría mira, seguir su página de Instagram. sí, sí es fácil, los doctor Palma. Igual mi Ya, Instagram no es muy, es más como un currículum que soy más ya. vergonzoso en las redes sociales. Claro, pero por ahí plataforma de académico, Sí, papers, sí, sí, cualquiera de sí. esas cosas Nosotros estaría tenemos bueno. un libro que lo puedes buscar, está gratis por internet del manual de andrología. Lo Ah, puedes, ya, sí. perfecto, gracias. Se Muchas llama gracias. Manual de Andrología en Esquemas. Ya, listo. Gracias. Igual, Como vamos bien de tiempo, vamos a responder la pregunta de Begoña y María de los Ángeles y con eso terminamos. Que Begoña, te estoy dando la palabra para que hagas tu pregunta. Ahí sí, vale, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, había dejado unas consultas en el chat
Uno era respecto al uso del tadalafilo en pacientes prostatectomizados, si es que hay que darle alguna indicación respecto a su uso como para que se generen las erecciones. Esa es una. Mira, sí, esa pregunta puntual, el único paciente que requiere un manejo especial con estos fármacos es el paciente VIH en tratamiento con triterapia, en que tú tienes que darle la mitad de la dosis. Pero la verdad, son fármacos súper seguros que se pueden utilizar por todos los que trabajamos en el área de la salud, y lo único que hay que tener ojo, los pacientes VIH en tratamiento farmacológico, que hay que usar en la mitad de la dosis, pero en general en todos los otros pacientes siempre avisarles que tiene que tener un estímulo sexual para que estos fármacos sean efectivos. Vale, preguntaba en el caso particular, yo soy kinesióloga de piso pélvico, entonces Ya. recuerdo algún paciente que, no sé, bueno, varios, que les dan el tadalafilo y no se lo toman, porque están como que entran un poco en negación de que ya no van a tener pareja, ya tienen cierta edad, etc. Entonces, yo les explico que tiene que ver más también con, o sea, si no lo quiere pensar así, con el tema de las relaciones, eh, que tiene que ver con mantener su tejido peniano, ¿no es cierto?, saludable, por así decirlo, y por eso es importante que se lo tome. Pero, claro, no había pensado en esto del estímulo sexual. Claro, sí, en general, claro. Estos fármacos solo los utilizamos para que mejore el flujo sanguíneo del pene, pero eso es independiente, ¿ah? Estos fármacos sirven para mejorar el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos, sí, pero para que el flujo logre la erección, tiene que tener estímulo sexual. Vale, vale, súper, me queda claro. Y la Súper. otra consulta era respecto a el hipogonadismo, ¿no es cierto?, a esta andropausia, si es que existe alguna escala de calidad de vida similar a la escala de calidad de vida para la menopausia. No, no existe porque está todavía muy en pañales esto. Ujú. Bien, estamos recién conversando este tema y falta todavía para que, ¿cómo se llama?, esté como más desarrollado y podamos. Y lo que pasa que las encuestas de Adam o lo que sea, que eran unas encuestas para poder evaluar esto, tenían sensibilidades muy bajas especificidades, perdón, del 50%. Entonces, hoy día la verdad es que si un paciente tiene síntomas, lo que hay que hacer es pedir una testosterona. Claro, pienso, por ejemplo, bueno, lo que pasa con muchas mujeres que incluso ni siquiera han tenido la menopausia, pero están en la peri y están con un montón de síntomas, no sé, de insomnio, labilidad emocional, dolores musculares, y van consultando con distintos especialistas, entonces pienso ahí que sería muy interesante tener algo para Sí, pescar esto en términos, o sea, que puede tener este origen hormonal en el fondo. sí, el problema de las encuestas es que hay miles que todas tienen sensibilidades muy bajas. Entonces tienen mucho falso positivo. Entonces, Vale, la testosterona es barata y frente a algún síntoma, lo más fácil es, tengo un síntoma, pide el examen, ¿ya? Y ahí tú haces el diagnóstico. El diagnóstico del hipogonadismo es un diagnóstico clínico y bioquímico. ¿Qué significa eso? Hay síntomas como los que les hablé, más un examen de testosterona total que demuestre que la testosterona está baja. vale, muchas gracias. Igual a ti, chao. Vale, ahora nuestra última pregunta, María de Los Ángeles. Hola, buenas noches, ¿me escucho bien, cierto? Sí, Sí. perfecto. Ya, súper. Yo soy matrona del programa Espacio Amigable de la Atención Primaria en Salud y bueno, cuando toca hacer los controles de salud del adolescente, me he enfrentado a que varios hablan sobre esta eyaculación precoz. Mi consulta es, ¿en qué momento yo voy a hacer la diferencia en que es una variación normal de la eyaculación precoz y en qué momento yo voy a poder recomendar la medicación farmacológica a este adolescente, considerando, cierto, en que sí puedo derivar a nutricionista, puedo derivar a la psicoterapia? Sin embargo, esto no ha tenido una respuesta positiva y seguramente el adolescente genera más demanda y necesita un tratamiento rápido, considerando que esto es un tema súper fundamental y sobre todo porque el inicio de la actividad sexual en Chile es cada vez más antes de lo que podíamos ver antes. Entonces, mi consulta es en qué momento yo voy a hacer la diferencia en que es una variación normal esta eyaculación precoz a cuando yo voy a tener que realizar una medicación o aconsejarle al adolescente.
Sí, mira, yo creo que lo expliqué mal, así que gracias por tu pregunta. La variación, la variabilidad normal es el paciente que de repente eyacula en 5 minutos, después en 7 minutos y en la segunda actividad sexual en 1 minuto y después 7 y 6. Esa es la variabilidad normal, que hay episodios con eyaculación prematura. Tú haces el diagnóstico de eyaculación precoz cuando en más del 80% de las actividades sexuales hay una eyaculación antes del minuto. O sea, más del 80% antes del minuto y que esto le genere ansiedad al paciente, conflictos de pareja e inseguridad. Muchas gracias. Mati, bien. Ya, súper. Bueno, con eso damos finalizada la jornada de hoy. Quería agradecerle nuevamente por su presentación, ha estado muy interesante y para finalizar le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al segundo congreso. Sí, los quiero dejar invitados a que participen. Yo creo que va a ser un congreso muy interesante. A mí me va a tocar dar algunas presentaciones. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Yo sé que hoy en día es un día feriado, casi feriado. Ya son las 9 de la noche, así que mucha suerte y que les vaya muy bien. Adiós.